Hola, muy buenas tardes, soy Mónica Taboada y les doy la bienvenida a su programa Amalgama. Hoy viernes 10 de marzo les comento que este programa estará dedicado a revisar la historia de algunos de los estadios más importantes de Bolivia. Vamos a estar conociendo, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, el estadio Hernando Siles, y también nos vamos a ir hasta Cochabamba a conocer el estadio Félix Capriles. Y por último, el estadio José Casto Méndez. Allí, así comenzamos Amalgama. Comenzamos con buena música y les comento que el grupo folclórico Chila Hatum y el grupo de rock Octavia se unieron para producir un video musical que hoy lo presentamos en Amalgama. La canción es de un ritmo especial de Pucllay y se titula Soy de las Montañas. Disfrútenla. Gracias, Casi. No sabe cómo extrañar esto. Chao, chao. Qué bueno. You have to try this. Is it spicy? No, you'll be fine. Okay. ¿Y? I love it. Okay. Ready? I've been ready since the day we met. You'll fall in love with this place. Montañas donde nace el sol, donde la Pachamama me da su bendición, hermosa creación, donde la lluvia trae arcoíris de amor y en las noches estrellas me iluminan, mujer, cuando pienso en vos. Las montañas donde nace el sol, donde la Pachamama me da su bendición, hermosa creación, donde la lluvia trae arcoíris de amor y en las noches estrellas me iluminan, mujer, cuando pienso en vos. Yo te amo
Told you that this was beautiful. Yeah, but you never told me it would be this beautiful. Comenzamos aquí en Amalgama y antes de revisar la historia de los estadios en Bolivia, vamos a conocer un poquito sobre la historia del fútbol aquí en Bolivia. El 12 de octubre del 2016 ha pasado 90 años del primer partido de la selección de Bolivia, el mismo año en que Bolivia se afilió a la Confederación Sudamericana de Fútbol y la Federación Internacional de Fútbol Asociado. El combinado nacional disputó su primer partido internacional. Ocurrió en Santiago de Chile, en ocasión de disputarse el 10º campeonato sudamericano. Lo hizo enfrentando a los anfitriones el 12 de octubre de 1926. Bolivia perdió por 7-1 con gol de Teófilo Aguilar, quien abrió la cuenta del partido y de nuestro equipo nacional. Una de las curiosidades más notables de nuestro combinado es que debe ser la selección que ha tardado más años en debutar en su propia casa. Entre 1926 y 1950, durante 24 años y 41 partidos, jugó de visitante. El primer encuentro en Bolivia se jugó en el Siles el 26 de febrero de 1950 contra Chile. El primer halago del equipo nacional se produjo en 1938, cuando disputó los bolivianos de Bogotá, frente a Venezuela, Perú, Ecuador y Colombia. Tras 5 partidos obtuvo el subcampeonato, es decir, la medalla de plata, al derrotar en el desempate a Ecuador por 2-1, con 2 goles de Rodolfo Plaza. Nadie recuerda ese galardón, que a diferencia de bolivianos posteriores disputó nuestra selección absoluta, pues entonces nuestro fútbol era amateur. El partido en que Bolivia tuvo mayor número de espectadores fue en el que se jugó el 30 de noviembre de 1977 frente a Hungría por las eliminatorias en el Estadio Siles, recientemente remodelado. Asistieron entonces 56.101 espectadores. 2 grandes figuras extranjeras hicieron historia como entrenadores. El brasileño Danilo Alvim, una estrella de la selección brasileña, en sus tiempos de jugador, en un corto ciclo en el que dirigió 8 partidos que nos llevaron al más importante campeonato obtenido por Bolivia, la Copa América de 1963. El otro fue el español Javier Ascargorta, en el ciclo más coherente que haya encarado hasta ahora la selección boliviana, el periodo de 1993 y 1994, en el que el vasco dirigió a Bolivia en 37 partidos, conduciendo al país a la clasificación y disputa del Mundial en 1994. Otro español estuvo a punto de repetir el gran halago del 63, Antonio López, que dirigió a Bolivia en 30 partidos entre 1995 y 1997 y llevó al equipo verde al subcampeonato de la Copa América 1997. Es el momento de la primera pausa y al retornar estaremos conociendo la historia y también las curiosidades del Estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz. Ya volvemos. Continuamos con más aquí en Amalgama y les comento que en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz se encuentra el Estadio Hernando Siles, el mayor campo deportivo de nuestro país y que, bueno, tiene una capacidad de 42.000 espectadores sentados. El estadio lleva el nombre del presidente Hernando Siles Reyes, que estuvo en la presidencia de nuestro país entre los años 1926 a 1930. Conozcamos más detalle de su historia en la siguiente nota.
La primera infraestructura del estadio de Miraflores fue inaugurada el 16 de enero del año 1930 y fue nombrada inicialmente con el nombre de Estadio Hernando Siles, en honor al presidente Siles, uno de los principales impulsadores de su construcción. El Estadio Hernando Siles es el principal escenario deportivo de la ciudad de La Paz y de todo el país. Su construcción fue impulsada por un comité pro estadio, encabezado por Julio Telles Reyes, Emilio Villanueva y José Luis Tejada Sorzano. Una de las razones para impulsar la construcción del estadio fue que la Federación Boliviana de Fútbol se comprometió a organizar una versión del campeonato sudamericano, hoy conocido como la Copa América. El comité solicita la expropiación de terrenos ubicados en la zona de Miraflores y en el año 1927 el presidente de entonces, Hernando Siles, autoriza la expropiación de los terrenos requeridos por el comité pro estadio. Los trabajos empezaron en el año 1928 y la otra fue encargada al arquitecto Emilio Villanueva, quien tenía como base varios planos del Estadio de Europa que había recopilado en sus viajes por el Viejo Mundo. El Estadio Hernando Siles fue inaugurado el 16 de enero de 1930. Para tal efecto, se efectúa un partido entre los equipos paceños de Universitario y The Strongers. Recién en el año 1950, la selección boliviana juega su primer partido oficial, al enfrentarse a la selección chilena, a quien venció por 2-0. En 1963, Bolivia organiza el Campeonato Sudamericano de Fútbol y el estadio alberga 11 partidos del certamen. Recordemos que en aquella oportunidad Bolivia consigue el histórico campeonato. El Estadio Hernando Siles fue remodelado con motivo de los Juegos Bolivarianos en el año 1977. La tribuna de preferencia fue construida desde cero, mientras que las otras tribunas fueron ampliadas sobre las tribunas originales. Efectivamente, en el año 1977 el estadio es remodelado y ampliado para albergar el desarrollo de los octavos Juegos Deportivos Bolivarianos. En esa ocasión se colocó una nueva pista de tartán para las pruebas de atletismo, así como el estreno de los tableros electrónicos que reemplazaron a los antiguos que trabajaban de forma manual. Sin duda, el Estadio Hernando Siles ha sido testigo de varios acontecimientos deportivos que marcaron historia en nuestro país. En el año 2007 sufrió una agresión cuando la FIFA determinó que no se podían jugar partidos oficiales de eliminatoria mundiales a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Esta decisión desató una reacción fuerte del país que finalmente desencadenó en que se levantara el veto al estadio. El Estadio Hernando Siles es símbolo de la historia deportiva y futbolera de nuestro país y es uno de los mayores atractivos de la zona de Miraflores y de la ciudad de La Paz. Y tuvimos la oportunidad de conversar con Eduardo Flores, él es administrador del estadio y que nos ha contado un poquito más de las curiosidades de la historia del emblemático Estadio Hernando Siles. En principio agradecido por la amabilidad de ustedes con mi persona e indicarles de que este escenario deportivo se inaugura un 16 de enero de 1930 bajo la presidencia de don Hernando Siles. Y justamente su nombre original de este escenario es Presidente Hernando Siles. Ese 16 de enero, cuando se inaugura, son dos grandes equipos paceños los que dan, diríamos, la actividad deportiva, empiezan la actividad deportiva, el Club Die Stronger y el Club Universitario. El Club Die Stronger gana por 4 goles contra un tanto del Club Universitario y la primera persona en marcar un gol en este escenario fue el señor Eduardo Reyes Ortiz. Teníamos una pista de ladrillo molido, una pista atlética de ladrillo molido, la capacidad de este escenario era de 25.000 espectadores. Teníamos un lugar denominado la Torre de Homenajes, desde donde se cambiaban los números de manera manual. Llega a la década del 70, especialmente los años 75, 77, cuando se hace una remodelación de este escenario deportivo y alcanzamos a tener una capacidad de 45.772 asientos numerados. Obviamente la ocasión era muy propicia, ya que era la inauguración de los octavos Juegos Deportivos Bolivarianos.
teníamos una pista sintética, la primera que hubo en el país, que teníamos 2 tableros electrónicos, ya se había cambiado aquel sistema manual y de alguna manera el ámbito tecnológico había ya ingresado en las actividades deportivas intrínsecas que tiene este escenario deportivo. Hasta que llegue el año 2001-2002 y es allá con la presencia del director, el licenciado Pareja, donde se realiza un trabajo sumamente importante en las tribunas de Curva Sur y General, fundamentalmente en aquellas que habían sido construidas en el año 1930. En el exterior, fundamentalmente, la tecnología avanza y nosotros no podemos quedarnos atrasados, si vale el término, en este ámbito. Por ello es nuestro un permanente acicate de tratar de remodelar, tratar de ir en forma conjunta con la tecnología, con su avance, que significa ya tener conexiones, transmisiones en Wi-Fi, que ya significa tener una sala de conferencia de prensa acorde a las exigencias del ámbito comunicacional que se tiene ahora, en fin. Un campo de juego, como ustedes estarán viendo, que es la cara, la faz de este escenario deportivo y que obviamente es sujeto de una inspección muy importante antes de cada uno de estos eventos internacionales por parte del inspector de FIFA. Y por ende eso nos obliga a realizar trabajos importantes, fundamentales, siempre con el apoyo de las autoridades competentes. Continuamos con más aquí en Amalgama y entramos al último bloque y vamos hasta Cochabamba, porque en la ciudad de Cochabamba se encuentra el Estadio Félix Capriles, que fue inaugurado, les comento, en el año 1938 y cuya construcción ha sido impulsada por el abogado, músico y también poeta Félix Capriles Sáenz, quien además él ha sido fundador de la Federación Boliviana de Fútbol. Veamos más detalles en la siguiente nota. El Estadio Sudamericano Félix Capriles es un estadio multipropósito y es el campo más grande en la ciudad de Cochabamba. Comenzó a construirse en 1923, pero tuvieron que pasar 7 décadas para ver el resultado final de la obra en 1997 con su remodelación final. Este grande bayuno no solo es un escenario de fútbol, aunque en su gran mayoría es reconocido por los partidos clásicos y nacionales. Se puede evidenciar varias ramas deportivas, las cuales se practican cotidianamente. Tal es el caso de raqueta frontón, en el cual varias personas, de preferencia mayores, juegan a este apasionado deporte todas las mañanas de lunes a viernes. El atletismo, por otra parte, es practicado todos los días de la semana en la pista interna dentro del campo deportivo. Existen también las clases de fútbol para jóvenes que se dan en las canchas auxiliares alrededor de las entradas que circundan este escenario deportivo. El Capriles, fuera de fechas programadas para partidos oficiales, es escenario que recibe una gran cantidad de personas mayores que asisten a hacer largas filas muy temprano para cobrar sus rentas correspondientes. Por otro lado, cabe resaltar que a las afueras del estadio siempre existe algo que comprar o degustar, ya sea en partidos, actividades o encuentros nacionales. Y llegamos al final del programa, pero ya sabes, te reencuentro el día lunes con más curiosidades de Bolivia. Yo los dejo junto a la programación de Avia Yala Televisión y Hora 16. Que tengas un buen fin de semana.